Mi esposo me pidió que cocine porque según él, trabajar todo el día lo deja sin energía. Pero yo no soy su mamá, así que me negué. Pero él en venganza me dijo que ya no pagaría nuestras vacaciones a Suiza, pero mi padre me acostumbró a ese nivel de vida y él debe dármelo. Cuando mi propio padre me miró a los ojos delante de políticos, empresarios y periodistas y dijo que a partir de ese momento yo no sería presentada como su hija, sino como una voluntaria problemática, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Acababa de sacar mi celular de la mano, apagar mi en vivo y arrastrarme fuera de la gala agarrándome del brazo, mientras todos fingían no mirarnos y el vídeo de mi rabieta ya se hacía viral. Yo estaba con el maquillaje corrido, el vestido caro manchado de sopa y el apellido convertido en chiste público. En menos de 24 horas pasé de imaginarme en primera clase rumbo a Suiza a estar sentada en una cama dura al fondo de la casa, con un ventilador ruidoso como único lujo, revisando una y otra vez mis tarjetas rechazadas. Nadie parecía entender que lo injusto no era lo que yo había dicho, sino que me tuvieran allí, castigada, como si yo fuera una empleada que se salió del guión. Desde fuera todo sonaba a escándalo perfecto, pero todo empezó con algo tan ridículo como una discusión por quién debía cocinar. Y por más que ahora todos pretendan olvidarlo, yo recuerdo exactamente cómo se encendió la mecha de esta historia que, para mí, nunca debió salir de la intimidad de mi casa. Antes de todo esto, mi vida era como debía ser. Mi padre, Octavio, repetía desde que tengo memoria que su hija no iba a pasar necesidades como él, que se había destruido la espalda y la salud para construir su empresa precisamente para eso, para que yo nunca supiera lo que era contar monedas. Crecí escuchando conversaciones sobre inversiones, viendo choferes que iban y venían, aprendiendo los nombres de hoteles que la mayoría solo ve en revistas. A mí me enseñaron a elegir el mejor vino, no a pelar papas. Mi infancia y juventud se movían entre clubes privados, viajes de esquí, compras en ciudades donde nadie te mira raro por entrar a una boutique sin preguntar el precio. Había una estructura muy clara, mi padre pagaba, el personal resolvía y yo debía preocuparme por estudiar idiomas, vestirme bien, saber comportarme en eventos. Cuando me casé con Ramiro, las cosas cambiaron en forma, pero no en fondo. Él no era millonario, pero tenía un buen trabajo, hablaba de ascensos, bonos, contactos. Era el tipo de hombre que parecía entender que casarse conmigo implicaba un determinado estándar. Entre el dinero de mi papá y el sueldo de Ramiro, mantuvimos lo que para mí era un mínimo indispensable. Gimnasio caro con toallas suaves, brunch los domingos en un sitio donde te conocen por tu nombre, un viaje internacional al año, escapadas de fin de semana. Yo me encargaba de verme bien, de asistir a los eventos correctos, de que la gente lo viera a él al lado de una mujer que encajaba en cierta imagen. Eso también es trabajo, aunque a algunos les convenga fingir que no lo es. El problema empezó cuando Ramiro se puso en ese papel de víctima del sistema. De un día para otro, todas sus frases eran sobre lo agotado que estaba, lo duro que era su oficina, lo injusto que era su jefe. Empezó a llegar a las 8 de la noche, con cara de mártir, tiraba la maleta en el sofá y dejaba que el silencio pesara alrededor de la cocina. Ni siquiera preguntaba qué habíamos pedido de comer, solo miraba las cajas del delivery como si fueran un símbolo de todo lo que estaba mal. Hubo una noche en particular en la que ya no se tragó su molestia. Se sentó frente a mí y dijo que le fastidiaba llegar del trabajo y encontrar otra vez comida pedida, que sería razonable que yo cocinara al menos algunos días. Lo dijo como si estuviera pidiendo algo sencillo, pero para mí fue como si me bajara de categoría. Yo no soy su niñera ni su mamá para estarle sirviendo un plato caliente como premio por cumplir con su obligación de trabajar. Él sabía perfectamente con qué tipo de vida me había criado mi padre cuando se casó conmigo, no podía hacerse el sorprendido ahora. A partir de ese comentario, cada gesto suyo me sonaba a reproche. Si miraba la cocina, yo sentía que estaba evaluando si había ollas sucias. Si veía el recibo del delivery, asumía que estaba haciendo cuentas mentales sobre el gasto. Empezó a soltar frases sueltas sobre cómo otras mujeres trabajaban y además llevaban la casa, sobre que él tenía que dar la cara en la oficina mientras yo subía fotos al gimnasio. Todo en un tono pasivo, como si él fuera el sacrificado y yo la carga. El límite para mí no fue su cansancio, sino cuando tocó algo que yo consideraba intocable, las vacaciones a Suiza. Un día, sin rodeos, me dijo que si las cosas seguían así, no iba a pagar el viaje porque no se sentía motivado a premiar esa dinámica. Es decir, estaba usando un viaje que para mí es parte normal de mi vida como un castigo de colegio. Lo dijo como si estuviera siendo muy racional, pero yo solo escuché que estaba tratando de hacerme obedecer a punta de recortes. En mi cabeza, el problema nunca fue que él trabajara mucho, sino que no valoraba lo que yo aportaba. Yo sabía que con mi presencia en ciertos lugares, con mi apellido, con la forma en que lo presentaba en determinados círculos, le abría puertas que solo no habría tocado. Así que me pareció una falta de respeto tremenda que pretendiera recortar un viaje que, de cualquier forma, iba a disfrutar tanto como yo.
Tenía que recordarle de dónde venía yo y qué cosas eran negociables y cuáles no. Por eso tomé la decisión que creí más lógica, involucrar a mi padre. Si Ramiro quería jugar al hombre severo, que se enfrentara a quien realmente sabe lo que significa mantener un nivel de vida. Tomé el celular, llamé a mi papá y puse la llamada en altavoz, con Ramiro sentado delante de mí. Yo estaba calmada, segura de que, apenas mi padre escuchara, lo pondría en su sitio y le recordaría que su hija no había sido criada para vivir contando los centavos de un viaje. Mi plan era simple. Pensaba explicarle a mi papá que Ramiro, el hombre al que él había aceptado en la familia, ahora estaba cuestionando que yo no cocinara y usaba las vacaciones como moneda de cambio. Iba a decirle que una mujer criada viajando en primera clase no tiene por qué estar sudando en la cocina. Ni siquiera alcancé a desarrollar mi discurso porque Ramiro se adelantó. Con una tranquilidad que me desconcertó, empezó a decirle a Octavio que él trabajaba 10 horas diarias, que yo no trabajaba ni estudiaba, que no me ocupaba de la casa y que ni siquiera era capaz de cocinar un plato de pasta, que todo era delivery y además lo llamaba tacaño por cancelar un viaje que iba a salir de su sueldo. Hubo un silencio del otro lado de la línea que no se parecía a los silencios cariñosos que mi padre tenía cuando estaba reflexionando. Era un silencio seco, pesado. Sentí un escalofrío, pero todavía pensaba que, como siempre, mi padre iba a terminar dándome la razón. En vez de eso, su primera pregunta fue si era cierto que yo no hacía nada. Lo dijo de forma directa, sin adornos. Yo empecé a hablar de mi salud, de que el estrés me afectaba, de que él no me había criado para ser sirvienta, que mi aporte era otro. Pero él ya había encajado la versión de Ramiro en la cabeza. Mi padre dijo que le daba vergüenza haber formado a una mujer inútil, que entendía perfectamente a Ramiro y que nadie estaba obligado a cargar con alguien que no aportaba en nada. Usó esa palabra, inútil, como si fuera una etiqueta que pudiera pegar encima de todo lo demás que yo soy. Yo intenté recordarle que siempre había hecho lo que él esperaba de mí en términos de imagen, que nunca lo había dejado mal en público, pero sentí algo terminar de romperse en ese momento. No en mí, sino en la alianza que siempre pensé que tenía asegurada con él. Ramiro se aferró a ese quiebre como si hubiera estado esperando ese permiso toda la vida. Con una calma que me pareció cruel, le dijo a mi padre que, con su permiso, me devolvía porque ya no podía mantener a alguien que no hacía nada. Esa idea de devolver, como si yo fuera un producto defectuoso, me clavó una espina en el pecho. Colgó la llamada sin siquiera esperar una respuesta más larga. Se levantó, fue al dormitorio y empezó a sacar mi ropa del closet. Verlo meter mis cosas en la maleta sin discutir, sin suplicar, sin siquiera preguntar si yo quería irme, fue una humillación que no olvidaré nunca. Yo lloraba, le recordaba todas las veces que había representado bien a su lado, los eventos a los que había ido por él, las veces que saqué sonrisas de sus jefes. Le decía que estaba exagerando, que todo había empezado por una tontería con la cocina. Pero él seguía doblando prendas, cerrando cremalleras, revisando que no quedara nada mío en los cajones, como si estuviera vaciando un departamento de Airbnb. Cuando terminó, arrastró la maleta hasta la puerta sin mirarme. Escuché cuando pedía un auto en la aplicación, dio nuestra dirección y mi nombre completo, como si estuviera gestionando un envío. El edificio, que tantas veces me había visto regresar cargada de bolsas de tiendas, ahora era el escenario de mi salida más patética. Bajamos en el ascensor en silencio, yo con los ojos hinchados, él con la postura rígida de quien ya tomó una decisión y no piensa revisarla. El chofer del auto apenas levantó la mirada al vernos. Ayudó a meter la maleta en el maletero y me abrió la puerta. Ramiro solo se despidió diciendo que mi padre estaba esperando y que, a partir de ese momento, él se desentendía de todo. Durante el trayecto, yo todavía me repetía que esto era un arrebato, que al día siguiente se arrepentiría y vendría a buscarme, que mi padre, al verme, reaccionaría como siempre, con protección y promesas de solucionarlo todo. A las 11 de la noche, el auto se detuvo frente a la mansión de mi padre. El chofer pronunció mi nombre completo para confirmar el viaje y fue como si, por primera vez, lo escuchara sin apellido, sin peso. Me dejó en la entrada con mi maleta y el eco de la reja cerrándose detrás de mí. Estaba sentada en la escalinata, con las luces apagadas en la mayoría de la casa, sintiendo en la piel esa frase que Ramiro había lanzado tan fácil: te la devuelvo. Por primera vez en mi vida, empecé a sospechar que quizá ninguno de los dos tenía intención de volver a tratarme como antes. Actualización 1. Cuando crucé la puerta de la casa de mi padre, todavía esperaba el guión de siempre. Imaginé a Octavio bajando las escaleras con gesto indignado hacia Ramiro pero tierno conmigo, diciéndome que estaba a salvo, que los hombres se reemplazan, que la familia es lo importante. En lugar de eso, la persona que me recibió fue la jefa de personal, que me pidió que lo acompañara al despacho. Ni abrazo, ni preguntas, ni siquiera un comentario sobre mi aspecto. Solo un paseo silencioso por un pasillo que conocía desde niña, pero que de pronto se sentía ajeno.
Entrar al despacho y ver la mesa cubierta de estados de cuenta impresos fue un impacto que no vi venir. Mi padre estaba sentado, con las gafas puestas, revisando números. No se levantó para abrazarme, solo señaló la silla frente a él. Me informó, con un tono neutro que resultaba más duro que cualquier grito, que se había jubilado, que ya no estaba para mantener caprichos eternos y que, después de la llamada con Ramiro, había decidido congelar todas mis tarjetas y cuentas de apoyo. Dijo que no entendía cómo, con todo lo que había tenido, había llegado a convertirme en alguien que no sabía sostener ni una casa ni un trabajo. Luego vino la parte que, según él, era una oportunidad de enderezar mi vida. Me explicó que si quería quedarme en su casa, cosa que daba por hecho porque sabía que no tenía a dónde ir, sería bajo 3 condiciones. La primera, levantarme a las 6:30 todos los días. La segunda, trabajar 8 horas diarias como asistente en su fundación benéfica, sin sueldo, porque ya había recibido suficiente dinero previo. La tercera, olvidarme de viajes y compras superfluas hasta nuevo aviso. Lo dijo como si estuviera en una reunión de negocios donde se fijan términos, no frente a su hija recién expulsada de su matrimonio. Para mí esas condiciones sonaban a castigo más que a acuerdo. No estaba acostumbrada a que me hablaran en ese tono. Intenté argumentar que estaba pasando por un momento delicado, que necesitaba estabilidad emocional, que con el tiempo podríamos revisar el tema de las tarjetas y las vacaciones. Él no se movió. Repitió que no iba a invertir un centavo más en una versión mía que solo sabía gastar y que, si realmente yo no era inútil como decía, lo demostraría trabajando. Acepté, más por miedo a dormir en la calle que por convicción. Estaba segura de que, en cuanto se le pasara el enojo, todo volvería a la normalidad. La primera mañana fue un choque con una realidad que yo siempre había visto desde lejos. A las 6:30, una de las empleadas tocó mi puerta del cuarto de invitados donde me habían acomodado provisionalmente y me dijo que el señor había pedido que estuviera lista a las 7. El cuerpo me pesaba como plomo. Acostumbrada a levantarme tranquilamente, con tiempo para el skincare y el desayuno lento, ahora me encontraba tragando café rápido y poniéndome ropa que no fuera ni demasiado cara ni demasiado llamativa, porque supuestamente iba a trabajar, no a posar. Llegar a la fundación como algo más que la hija del fundador fue otra humillación silenciosa. Siempre había ido como invitada, como presencia protocolaria, sonriendo para las fotos, cortando cintas. Esta vez, la secretaria me llevó a un cubículo pequeño con una computadora y una pila de carpetas. Me explicaron que debía responder correos, ordenar expedientes, revisar listas de donantes, ayudar en la organización del comedor comunitario. No había salario, solo la frase de mi padre repetida por todos: ya sabes que esto te ayuda a formarte. Me hervía la sangre cada vez que alguien lo decía. Lo peor era el comedor. El olor a sopa, a desinfectante, a gente que viene con la ropa todavía con polvo de la calle, se te mete en la piel. Me dieron un delantal y una cuchara grande y me pidieron que sirviera platos. Algunos beneficiarios ni siquiera miraban a la cara, otros apenas murmuraban un gracias incompleto. Para mí, que había vivido rodeada de gente que se esforzaba por agradarme, era desesperante tener que atender a personas que ni siquiera parecían darse cuenta del esfuerzo que me suponía estar ahí, parada, con los pies doliéndome. Aún así, yo seguía manejando todo como una especie de fase rara. Mientras llenaba planillas o lavaba tazas, en mi cabeza hacía cuentas de cuánto tiempo tardaría mi padre en darse cuenta de que estaba exagerando. Pensaba que quizá en un mes, 2 a lo sumo, levantaría el castigo, me devolvería las tarjetas y podríamos retomar la idea de un viaje, aunque fuera más corto que el de Suiza. Fantaseaba con llegar a la casa y encontrarlo de mejor humor, dispuesto a reconocer lo mucho que me estaba sacrificando. Durante esas primeras semanas, me moví como alguien que no termina de creerse su nueva realidad. Me maquillaba para ir a la fundación, como si en cualquier momento fueran a aparecer cámaras o conocidos importantes. Trataba de mantener ciertos gestos de elegancia aunque estuviera limpiando una mesa. Me repetía que todo aquello era temporal, que era una especie de prueba, que en el fondo seguía siendo la misma Luciana que viajaba en primera clase y que solo estaba pasando por un descenso momentáneo. Lo que no encajaba con esa idea era la manera en que mi padre se comportaba en casa. No volví a verlo relajado, en bata, mirándome con orgullo. Ahora me veía como se mira a una empleada más a la que se le está evaluando el rendimiento. Me preguntaba cuántas horas había cumplido, si ya había entregado los informes, si había llegado puntual. No hablaba de mis cosas, ni de mis gustos, ni de mis planes. Cada conversación giraba en torno a mis obligaciones. Yo seguía convenciéndome de que era un periodo de ajuste y que pronto todo se aflojaría. No imaginaba que aquello no era el principio de un castigo corto, sino el inicio de una versión de mi vida que se alargaría mucho más de lo que cualquier persona, con mi apellido, debería tener que soportar. Actualización 2. Con el paso de las semanas, empecé a notar que el castigo temporal no daba señales de terminar.
Mi padre no aflojaba con las exigencias, en la fundación cada día me cargaban con más tareas y, lejos de agradecer el esfuerzo, todos actuaban como si estuviera simplemente cumpliendo lo mínimo. Empecé a sentir una mezcla de rabia y humillación, como si nadie estuviera viendo lo mucho que estaba sacrificando. Y en ese punto se me ocurrió que la única persona que tal vez todavía podía entenderme era Ramiro. Al fin y al cabo, habíamos sido pareja, habíamos compartido un proyecto de vida. Pensé que si él me veía rota, cansada, sometida al horario de mi padre, se ablandaría. Entonces preparé un plan. Decidí ir a su oficina, pero cuidando las apariencias. No iba a llegar como la Luciana de antes, pero tampoco como una simple empleada. Elegí un vestido más recatado de lo habitual, algo que dijera que estaba humilde, sin dejar de ser elegante. Me maquillé lo justo para que se notara que no estaba bien, los ojos un poco enrojecidos, el cabello recogido sin tanto trabajo. La idea era simple, mostrarme como alguien que estaba siendo tratada con dureza y que necesitaba que él reconociera lo injusto del castigo que mi padre me imponía. Llegué a la oficina y desde la recepción ya sentí el cambio. Antes el personal me sonreía, me ofrecían café, avisaban que la señora Luciana había venido. Esta vez, la recepcionista solo levantó la vista, preguntó mi nombre y se quedó esperando instrucciones por teléfono. Ramiro apareció a los pocos minutos, pero no como esposo sorprendido, sino como jefe ocupado. Se plantó en medio del lobby y me dijo que no podía dejarme subir, que si quería hablar, sería allí mismo. Eso ya me pareció una falta de respeto, pero respiré hondo y me lancé con el discurso que había preparado. Empecé a hablar de lo mal que la estaba pasando, de que mi padre me estaba sometiendo a una rutina inhumana, de que me hacía levantarme temprano y servir sopa a gente que ni siquiera conocía, de que había congelado todas mis cuentas como si yo fuera una adolescente irresponsable. Dije que necesitaba su ayuda para salir de esa situación, que podríamos negociar, que yo estaba dispuesta a llegar a acuerdos sobre la casa, el viaje, lo que hiciera falta, siempre y cuando él entendiera que lo que estaba viviendo en la fundación era abusivo. Todo eso lo dije con lágrimas muy reales, porque el cansancio ya era auténtico. Lo que no calculé fue que Ramiro ya no me miraba con los ojos de alguien que está confundido, sino con la frialdad de quien se siente liberado. Mientras yo hablaba en el lobby sobre lo terrible que era tener que cumplir un horario, madrugar y atender a personas pobres que no devolvían siquiera un agradecimiento decente, él sacó discretamente el teléfono y empezó a grabar. Yo solo me di cuenta cuando terminó, guardó el aparato y me dijo que la conversación había sido suficiente, que no tenía nada más que hablar conmigo. No me gritó ni me insultó. Solo me dio media vuelta y regresó al ascensor, dejándome allí, con la dignidad hecha trizas. Regresé a casa de mi padre furiosa, sintiéndome incomprendida por todos. No imaginé la dimensión de lo que acababa de pasar hasta la noche, cuando me llamaron al despacho de Octavio otra vez. Sobre la mesa estaba su teléfono, con el audio reproduciéndose. Era mi voz, como una bofetada, quejándome de lo abusivo que era tener que levantarme temprano, que servir sopa a pobres era indigno para alguien de mi posición, que estaba siendo castigada por no querer ser una simple ama de casa o cocinera. Mi padre escuchó todo sin interrumpir, con el rostro tenso. Cuando terminó, ya no había espacio para explicaciones. Octavio me informó que, a partir de ese momento, también retiraba mi acceso al coche de la familia. Dijo que no veía sentido en que una persona que despreciaba tanto la labor que se hacía en la fundación se desplazara en vehículos destinados al trabajo de la misma. Me quitó las llaves del ala principal de la casa y me dijo que, desde esa noche, mi habitación sería una en el fondo, junto a las del personal. Dijo que, si mi visión del mundo era tan clasista y limitada, lo más sano era que entendiera de una vez por todas dónde estaba parada, sin confundir privilegios con derechos adquiridos. El cambio fue inmediato y brutal. Pasé de entrar y salir por la puerta principal a tener que usar la lateral, la que siempre había visto usar a los empleados. Dejé de tener un dormitorio con baño privado y aire central para mudarme a un cuarto pequeño, con un ventilador que hacía un ruido constante, un armario estrecho y una cama mucho más dura que la que había tenido toda mi vida. El auto que me llevaba antes al gimnasio o al centro comercial ahora se usaba para cosas más importantes, según mi padre. Si quería ir a algún lugar, debía organizarme con el transporte público o caminar. En teoría, seguía siendo su hija, pero en la práctica empezaba a sentirme como un elemento más del personal, solo que sin salario. Cada vez que cruzaba el pasillo hacia el ala principal, debía pedir permiso. Cada vez que quería algo de la cocina grande, tenía que justificarlo. El mensaje era claro, había pretendido usar el discurso de víctima para manipular a Ramiro, y el resultado había sido que ambos, mi esposo y mi padre, cerraran filas entre ellos dejando claro que mi comodidad no era prioridad. Yo sentía que nadie estaba viendo lo que realmente me estaban quitando, solo repetían que era por mi propio bien. Actualización 3. El mes siguiente fue una especie de purgatorio. Mis días se resumían en madrugar, ponerme el delantal,
servir sopa, limpiar mesas, archivar documentos y volver al cuarto del fondo con la sensación pegajosa del sudor y el desinfectante en la piel. Lo que al principio había intentando ver como un castigo temporal empezaba a parecer una condena sin fecha de finalización. Cada vez que veía un avión cruzar el cielo, pensaba en los viajes que antes planeaba casi por deporte. Mientras tanto, los beneficiarios seguían llegando, comiendo con la cabeza baja, yéndose sin más. Yo me sentía atrapada entre paredes que no elegí. Entonces llegó la invitación a la cena de gala anual de la fundación. Siempre había sido un evento donde yo brillaba. Vestidos de diseñador, fotografías en revistas, charlas con políticos, empresarios, todo el mundo alabando el trabajo de mi padre y, de paso, el papel de hija perfecta que yo representaba. Esta vez, sin embargo, la situación era distinta. Oficialmente seguía ligada a la fundación, pero ya no como figura decorativa, sino como parte de la estructura operativa. Cuando vi la invitación en el tablón, mi pecho se apretó. Quería recuperar aunque fuera por una noche parte de esa vida. En los días previos a la gala, mis tareas se multiplicaron. Había que coordinar proveedores, revisar listas de invitados, preparar el menú. Y, como siempre, estaba el comedor comunitario, con su olor a caldo permanente. Yo llegaba a la noche con las manos cansadas, y aún así trataba de imaginar cómo haría para destacar en la gala. Había conseguido que me dejaran usar un vestido de años anteriores, ajustado por una de las costureras. No era nuevo, pero al menos me recordaba a una versión de mí que no vivía entre ollas. El día del evento, mientras los salones se llenaban de luces, flores y música suave, yo seguía entre la cocina y el boxstay, coordinando detalles que nadie vería. Veía entrar a los invitados por la puerta principal, con autos brillantes, trajes impecables, mujeres con vestidos que yo habría podido llevar en otro momento. Me hervía algo por dentro. Me sentía desplazada en un mundo que había sido mío. En lugar de brindar, estaba revisando bandejas y verificando que los camareros no se olvidaran de las mesas importantes. Fue en uno de esos viajes entre la cocina y el pasillo cuando sentí que ya no podía más con la acumulación de humillaciones. Saqué el celular y empecé un en vivo en mis redes desde la cocina, con el ruido de las ollas de fondo, el calor pegado a la piel. La voz me salió entre resentida y cansada. Empecé a contar que todo esto era una farsa, que la fundación se vendía como un lugar de ayuda pero que, en la práctica, a mí me tenían como una especie de esclava voluntaria sin sueldo. Dije que mi padre explotaba a su propia hija entre sopas y platos, que los beneficiarios eran unos malagradecidos que ni gracias sabían decir, que yo estaba siendo castigada por no querer ser cocinera ni ama de casa. En mi cabeza, decía verdades que nadie se atrevía a decir. Hablaba de la hipocresía de los donantes que se sacaban fotos con platos de comida para subirlas a sus redes y quedar como héroes. Dije que mucha de esa gente a la que ayudábamos no entendía lo que era haber perdido un nivel de vida como el mío, que ellos siempre habían vivido así, mientras que a mí me habían bajado en picada sin siquiera preguntarme. No pensé en quién estaba viendo el en vivo, solo en vaciar lo que llevaba acumulando en el pecho durante meses. El problema fue que alguien, en uno de los salones, le mostró la transmisión a mi padre. Entre un discurso y otro, un político le acercó el teléfono con mi cara en primer plano, hablando de farsas, explotación y pobres malagradecidos. La música siguió sonando, pero el ambiente cambió. Al poco rato, sentí una mano firme en mi brazo. Octavio me estaba mirando con una mezcla de rabia y decepción que no recordaba haber visto nunca. Sin decir una palabra, me arrancó el celular de la mano, terminó el en vivo y me sacó de la cocina arrastrándome por el pasillo. Salimos por una puerta lateral hacia un pasillo vacío, pero yo sabía que todos se habían enterado. Aunque nadie se acercó, se notaba en el silencio del personal, en las miradas esquivas. El vídeo no solo se había quedado en mis seguidores, empezó a circular en grupos, chats, incluso algunos medios digitales lo recogieron en pocas horas. El titular era siempre alguna variación de lo mismo, la niña rica que se burla de los pobres mientras su padre dirige una fundación de ayuda. Mi rostro, mi apellido y mis palabras recortadas se convirtieron en contenido compartido una y otra vez. Esa noche no volví a entrar al salón de la gala. No me senté en ninguna mesa, no posaron conmigo en ninguna foto. Fui de vuelta al cuarto del fondo, pero esta vez con algo más pesado que el cansancio físico. Mi nombre, que siempre había estado asociado a privilegios, ahora estaba pegado a un escándalo que nadie quería tocar ni con guantes. Yo seguía pensando que lo injusto era que me hubieran colocado en esa situación sin opciones, pero todo el mundo parecía coincidir en que el problema era lo que yo había dicho, no lo que me habían obligado a vivir. Actualización 4. Los días que siguieron al escándalo del en vivo fueron como caminar sobre vidrios. En cada esquina parecía haber alguien que había visto el vídeo, que lo había reenviado, que lo había comentado. Aún así, la fundación no podía simplemente echarme sin más, al menos no al principio, porque eso también habría generado preguntas. Mi padre optó por una solución que, desde su lógica,
profesionalizaba la distancia entre nosotros. Un día me llamó, esta vez no al despacho, sino a una sala de reuniones. Estaban él y 2 miembros del consejo. Me dijeron, sin rodeos, que a partir de ese momento, en cualquier espacio público relacionado con la fundación, yo no sería presentada como hija de Octavio, sino como una voluntaria problemática que estaba bajo observación. Usó esa expresión exacta. Aclararon que seguiría trabajando allí, pero que mi apellido no sería usado para darme ningún tipo de protagonismo. No habría fotos, no habría menciones en discursos, no existiría oficialmente mi vínculo familiar en los comunicados. Era como borrarme del árbol genealógico en todo lo que tuviera que ver con la imagen pública. Además de eso, mi padre decidió sellar por completo el capítulo con Ramiro. Le ofreció ayuda con un abogado muy caro, especializado en estos temas, para cerrar el divorcio de la forma más favorable para él. El acuerdo final fue un resumen cruel de lo que había sido mi vida de casada desde su perspectiva. Quedó escrito que yo no había aportado económicamente al matrimonio, que había rechazado realizar tareas básicas del hogar, que no tenía ingresos propios ni estudios en curso. Bajo esos términos, no había razón legal para que recibiera pensión ni compensación económica de ningún tipo. El documento me cayó encima como un bloque de cemento. Me vi obligada a firmar para no complicarlo todo más, con la promesa implícita de que, si armaba escándalo, mi padre cortaría incluso la poca estructura que me quedaba. Ramiro quedó libre, con su sueldo, sus proyecciones, su imagen reforzada como hombre responsable que salió de una relación tóxica y se dedicó a trabajar. Yo me quedé con el cuarto del fondo, la cuchara para servir sopa y un apellido que, en la práctica, ya no tenía la misma utilidad que antes. Intentando recuperar algo de terreno por mi cuenta, empecé a buscar trabajo fuera de la fundación. Pensé que, si conseguía un puesto en alguna tienda de lujo, agencia de viajes, showroom o algo parecido, podría al menos rodearme de un ambiente que se pareciera un poco más a la vida que conocía. Preparé un currículum donde, obviamente, resaltaba mi dominio de idiomas, mi experiencia en eventos, mi capacidad para tratar con gente de cierto nivel. Fui a entrevistas, me probé ropa discreta pero elegante, practiqué sonrisas. Al principio, en las entrevistas, todo parecía ir bien. Los encargados me miraban con interés, les gustaba cómo me desenvolvía, notaban que sabía moverme en ciertos entornos. Pero siempre llegaba un punto en el que algo se torcía. O hacían una pausa para ver algo en internet antes de seguir, o me miraban el nombre completo y la expresión cambiaba. Algunas veces lo decían abiertamente, habían visto el vídeo, habían leído las notas. Otras, simplemente mandaban un correo después diciendo que habían decidido seguir con otros candidatos que se ajustaban mejor al perfil. El resultado era el mismo. Me di cuenta de que el escándalo se había convertido en una especie de marca. No era solo la hija del fundador de la fundación, era la mujer que en vídeo hablaba de farsas, de pobres malagradecidos, de castigos por no querer cocinar. Una cosa era tener ciertos prejuicios en privado y otra era que hubiera pruebas circulando por internet. Nadie quería asociar su marca a alguien que podía traerles una ola de críticas gratis. Las puertas que siempre habían estado abiertas solo por mi apellido ahora se cerraban por mi rostro. Mientras tanto, la fundación seguía su curso, pero yo ya no formaba parte del decorado noble. Me tocaba lo feo, horas inacabables de tareas, sin sueldo, con la presión constante de hacerlo todo bien porque cualquier error venía acompañado de con todo lo que ya has hecho, deberías esforzarte el doble. Sentía que el mundo entero estaba de acuerdo en que mi castigo era justo, pero nadie se tomaba un segundo para pensar en lo que había perdido yo. Parecía que, para todos, yo simplemente estaba cosechando lo que había sembrado, cuando en mi cabeza no había hecho más que exigir el nivel de vida que me habían enseñado a ver como normal. Actualización 5. El tiempo, por cruel que suene, se encargó de repartir nuevas etiquetas. Mi escándalo dejó de ser la novedad del día para convertirse en un caso que se mencionaba de vez en cuando, como ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero para mí no fue algo pasajero. Los años se fueron acumulando y mi realidad se estabilizó en un punto muy diferente al que había imaginado cuando soñaba con tener un esposo con proyecciones y un padre que sostenía mis caprichos sin cuestionarlos. Sigo en el cuarto del fondo, el mismo con el ventilador ruidoso que sustituye al aire central que tenía en mi departamento con Ramiro. Afuera, la casa se ha ido llenando de nuevas personas, nuevos voluntarios, nuevos beneficiarios, mientras yo permanezco anclada a un rol que nunca elegí. Mi padre envejeció, el brillo que tenía cuando hablaba de negocios se apagó y terminó de ceder la dirección de la fundación a un consejo. Fueron ellos los que definieron, de forma fría, que mi asignación mensual se mantendría siempre y cuando cumpliera un mínimo de horas semanales sirviendo en el comedor y haciendo trabajo administrativo. Todo quedó regulado como si yo fuera una empleada cualquiera con cláusulas especiales. No hay vacaciones pagadas, no hay bonos, no hay viajes. Si un día falto, ese mes se recorta la asignación. Si llego tarde,
me llaman la atención. Es irónico que, después de haber pasado años sin tocar un despertador por obligación, ahora viva pendiente del reloj, no para tomar un vuelo a Suiza, sino para no perder el poco dinero que me permite pagar cosas básicas. Nadie ve eso como un sacrificio, lo presentan como responsabilidad mínima. Cuando Octavio murió, la última esperanza que me quedaba de recuperar algo del antiguo nivel de vida se esfumó de forma ordenada y legal. Se abrió el testamento y ahí estaba la verdad que todos menos yo ya intuían. La mayor parte de la herencia se quedó en la fundación y en un sistema de becas que lleva su nombre. Los edificios, las inversiones, las cuentas grandes, todo fue destinado a continuar su legado. A mí me dejaron un pequeño departamento en una zona que, antes, no habría pisado por decisión propia, y un puesto formal con sueldo casi simbólico como coordinadora de voluntariado. El departamento es funcional, pero no se parece en nada a lo que yo había imaginado para mi vida. No hay portero elegante, no hay vista panorámica, no hay gimnasio en el edificio. Es un lugar donde la gente trabaja y llega con bolsas del supermercado normal, donde no hay nadie que reconozca mi apellido ni le importe quién fue mi padre. El sueldo, si es que se le puede llamar así, apenas alcanza para cubrir lo básico, y eso contando con la asignación condicionada a mis horas en la fundación. La palabra viaje desapareció de mi vocabulario, salvo como recuerdo. En redes sociales, donde antes subía fotos de playas, nieve y restaurantes, ahora mi actividad se reduce a mirar lo que otros hacen. Algunas veces me aparecen, por esas ironías del algoritmo, fotos de Ramiro en viajes a Suiza con su nueva esposa. Se nota que ella trabaja, se ve en los mensajes que comparte. También parece que cocina, por las historias de cenas caseras, y además se ve feliz. Los dos sonríen frente a paisajes que yo conocí primero, hospedados en hoteles donde yo también estuve. Solo que ahora son parte de la vida de ellos, no de la mía. En el fondo, sigo convencida de que si mi padre y Ramiro no me hubieran traicionado en bloque, hoy estaría viajando en primera clase, eligiendo trajes de esquí y reservando restaurantes con vista a los Alpes, no sirviendo sopa detrás de una barra metálica. Podrían haberme dado margen para adaptarme, para aprender sin humillarme, pero prefirieron tirarme del pedestal de golpe y luego usar mi caída como lección. Para ellos fue un ajuste necesario, para mí fue perderlo todo de un día para otro. La parte más amarga es que, cuando la gente habla de mi historia, solo mencionan a la parásito que al final tuvo que trabajar. Nadie habla de lo que supone bajar desde un estilo de vida acostumbrado a no mirar precios hasta tener que contar cada moneda. Nadie reconoce que, de algún modo, también perdí algo que me habían inculcado como derecho. Se quedan con la etiqueta que se inventó para simplificarlo todo. Yo, mientras tanto, sigo cumpliendo horarios, rellenando planillas y repartiendo platos, mirando de reojo las fotos de un mundo que alguna vez me perteneció y que ahora parece decidido a fingir que nunca fue mío.